27:33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Gloria al Señor. Es un día, hermanos, muy especial. No porque la tradición celebra el domingo de resurrección, no por eso, sino porque es un domingo donde el Señor nos permite estar en su casa de adoración, nos permite estar en su casa, y nosotros no solamente hoy recordamos este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que siempre el Espíritu nos recuerda. Fíjense que a veces no queremos acordarnos del sacrificio de Cristo, y de repente vemos a una persona droga, vemos a una persona borracha, a una persona perdida, y de repente se nos viene a la mente: por eso murió Cristo. Y nos recordamos de ese sacrificio, y el sacrificio nos anima a acercarnos a esa persona. Cuando hablamos de este juicio, hermano, de este evento, diría yo, tan especial, y vemos que estaba profetizado y se cumplió tal como la palabra de Dios lo había, hermano, dictado, tal como lo habían leído. Jesús, hermanos, siempre que estuvo con sus discípulos en los últimos días, les comenzó a repetir y a repetir que el día de la muerte o de la crucifixión se había llegado. Y cuando llegó el momento y dijo que el momento se había llegado, y que iban a celebrar la Pascua que celebró el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, dice que Judas oyó estas palabras y se fue, hermano, a los sacerdotes y a los principados a ponerle precio a Jesús. Oiga, me dice que Judas les dijo a ellos: ¿cuánto me dan si les entrego el maestro? Y entonces le dijeron ellos: pues te damos 30 piezas de plata. Óigame, Judas no tuvo ni la capacidad intelectual o comercial para poder negociar a un precio mejor, óigame, la entrega del maestro, sino que lo entregó por un precio mínimo. Y dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y preparen en tal casa, porque ahí celebraremos la cena o la Pascua. Y cuando llegaron ahí, está todo. Y dice que Jesús le dijo a sus discípulos: uno de los que están conmigo sentados la noche de hoy es el que me ha de entregar. La Biblia dice que todos se pusieron muy tristes y comenzaron a verse uno a los otros. Y uno le dice: maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Jesús le dice: el que está comiendo conmigo, el que está metiendo su pan en el mismo depósito, ese es el que me ha de entregar. Judas le dice: óigame, soy yo, maestro. Y Jesús le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, porque el tiempo se ha llegado. En ese momento Judas corre, hermano, a la comunal y da parte, que es el momento de atrapar al maestro. Y los magistrales le preguntan: ¿y cómo vamos a saber quién es? Porque él estará entre los 11 que están ahí. Judas le dijo: cuando yo entre a donde él está, me voy a dirigir a él, le voy a dar un beso en la mejilla, y al que yo le dé el beso, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya.
Y llega, hermanos, el momento en que Jesús es entregado en manos de pecadores. Siempre para crucificar o para que un malhechor llegara a la cruz, era necesario hacer un juicio, y que ese juicio tuviera una revisión, porque solamente los malhechores eran los que eran condenados a muerte y tenían que ser colgados en una cruz. El juicio de Jesús no duró, hermano, ni 24 horas. Fue en un periodo corto. Dice la Biblia que cuando llegaron, lo atraparon y llegaron, hermano, a donde él estaba. Automáticamente lo llevaron ante los sacerdotes y los magistrados, al concilio donde estaban los ancianos, y le preguntaron: óigame, que si él era el que andaba alborotando la gente. Y dice la Biblia que él enmudeció y no dijo nada. Pero hay algo importante, que cuando está ahí, le dicen y le preguntan que si él era el Hijo de Dios. Y él dijo: tú lo has dicho. No queremos que lo digas tú, tú lo has dicho. Porque siempre que alguien pronunciaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, es porque estaba reconociendo que verdaderamente la profecía se había cumplido. Bendito sea el Señor. Jesús está ante el concilio, está ahí, hermano, y ahí mismo lo condenan a muerte. Pero lo llevan después ante Pilato. Y Pilato dice que lo comenzó a cuestionar. Comienza a preguntarle que si qué de malo había hecho. Jesús le responde a Pilato, pero la Biblia no dice qué fue lo que le respondió, pero dice la Biblia que Pilato dijo que no había encontrado cosa alguna por la que Jesucristo, el Hijo de Dios, fuese crucificado. Aleluya. Y vuelve que después que le informa al pueblo que no hay causa alguna, dice la Biblia que entonces había la oportunidad en ese tiempo de soltar a una persona que fuese o que hubiera sido condenado a muerte. Y había muchos presos en la cárcel, pero había, hermanos, unos criminales ahí, y dentro de ellos estaba el más malo, el que había atormentado a la población, el que había robado, el que había asesinado, el que no dejaba en paz a la gente en aquel lugar. Entonces, óigame, el gobernador Pilato, entonces dijo: es la oportunidad de que la gente se dé cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, o que este hombre no le ha hecho mal a nadie, y será lo único, pensó Pilato, la única oportunidad para que él sea libre, y entonces pueda quedar en libertad este hombre que no ha hecho nada alguno. Recuerde, Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca hizo maldad. Estuvo entre la maldad, pero no practicó la maldad. Estuvo entre el pecado y no practicó el pecado. Caminó en el pecado, pero nunca se contaminó. Bendito sea Dios. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Pero dice que saliendo otra vez Pilato les dijo: hay una opción el día de hoy. ¿Quieren que suelte a Jesús, llamado el Cristo? ¿O quieren que soltemos a Barrabás? Y dice la Biblia que toda la gente gritó a una sola voz y dijeron: crucifiquen a Jesús y suéltenlos a Barrabás. ¿Qué situación más difícil, hermano? Despreciar lo bueno por aceptar lo malo. Lo mismo vivimos hoy en día en la humanidad. Se les habla de Jesús, se les presenta a Jesús, no quieren nada de Jesús. Háblenle de religiones, la gente quiere más religiones, pero cuando se les habla de la verdad, cuando se les habla del Cristo de la gloria, la gente no quiere saber nada. Aleluya. En ese momento no le quedó nada más a Pilato que oír la voz de la gente y llevar a Jesús a la crucifixión. En ese momento se alborota tanto Satanás
y llama legiones de demonios y comienza a introducirlo en toda aquella gente y principalmente en los soldados romanos, porque Satanás quería asegurarse que los mejores asesinos estuvieran listos en ese momento, porque Satanás pensaba, y siempre se ha equivocado y se seguirá equivocando, se pensaba que clavando al Cristo de la gloria en la cruz del Calvario se iba a quedar ahí y que todo iba a terminar en ese momento. Pero Dios tenía un plan en los cielos. Era el único medio por el cual la humanidad entera iba a alcanzar esas salvaciones. Aquel que reconociera y recibiera a Cristo en el corazón iba a ser libre del pecado y de la muerte, y iba a tener acceso al reino de los cielos. Aleluya. Por eso es que yo les digo que cuando Dios dice sí, el diablo dice no. Y cuando el diablo te diga no, Cristo te dice sí. Aleluya. Y la gente está ahí, la gente está furiosa, lo están pateando, lo están bofeteando, lo están escupiendo. Óigame, no se le cruzaba a nadie cerca ahí que no hiciera algo contra el maestro. Oh, bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que después de ese momento él enmudeció y no abrió su boca, y como cordero mudo fue llevado al matadero. Óigame, qué bendición la que tenía de estar en ese lugar, llamando y buscándolos a cada uno de nosotros. Aleluya. Poderoso Dios. Satanás dijo, cuando los clavos a mí, yo no sé, yo no me he hecho nunca en la mente una figura del diablo, pero lo imagino feo porque no hace nada bueno. Óigame, pero durante estaba ahí no quitaba los ojos de Jesús, porque Satanás se metió ese día en un soldado romano. En el soldado que traspasó su costado, en ese mismo estaba metido el diablo. Porque óigame, estaba totalmente desfigurado. Era suficiente lo que le habían hecho al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no había espacio para más. Pero este hombre, óigame, dice la Biblia que cuando lo vio, tomó su lanza, una lanza de 6 pies de grande, óigame, grandísima, y lo traspasó. Se pudo ver la punta de esa lanza sobre la cruz todavía, y las vuelve a sacar por ese lugar. Aleluya. Una persona en su normal no hace esto. Hay asesinos que cierran los ojos para matar. Hay asesinos que se arrepienten después que hacen cosas. Pero ¿sabe qué? Cada vez que estos hombres se lanzaban contra el maestro, se reían a carcajadas. Gracias, Jesús. En Deuteronomios dice la Biblia 21:22. Óigame que era, óigame, maldición morir en un madero. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesús llevó nuestras maldiciones y la clavó en la cruz del Calvario. Era prohibido dejar, óigame, a un cadáver después que moría en la cruz. Pero en este lugar que leíamos, el lugar de la calavera, ¿sabe por qué le habían nombrado de esa manera? Es porque allí acostumbraban a llevar a aquella gente que no tenía familia, aquella gente que no iba a ser reclamada por nadie, y los dejaban clavados allá en la cruz por siempre, para que vinieran las aves de rapiña y destrozaran los cuerpos y quedaban las calaveras clavadas en la cruz. Pero el Hijo de Dios estaba profetizado que iba a ser sepultado. Óigame, nadie lo tocó en la cruz, ni los huesos quebraron. Bendito sea el Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, bendito sea el Señor. En el 23 dice que no se dejaría el cuerpo pasar la medianoche en el madero. Pero Cristo, o esta gente en ese lugar, ahí los dejaban. A Barrabás, nadie reclamó el cuerpo del otro malhechor que murió ese mismo día. Nadie reclamó el cuerpo. Pero la Biblia dice que el cuerpo de mi Rey, el cuerpo de mi Señor, sí, un hombre valiente que fue y pidió permiso y dijo: deben el cuerpo de mi Señor. Aleluya. Oh, bendito sea el Rey. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús está llevando la expiación de los pecados de cada uno de nosotros. Él dice en la Biblia, hermano, que no abrió su boca. Y cada vez que abría sus ojos, óigame, usted y yo no habíamos nacido, pero Él, sabiéndolo todo, Él lo veía a usted y a mí. Y cuando sentí el sufrimiento, la agonía de la muerte, óigame,